genera más La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para lograr un mayor La economía desarrollo. americana avanza ligeramente, por lo que la Procuraduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración de poder. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues hola, muy buenas tardes. Buenas y llovidas tardes, ¿verdad? Ahora que estamos aquí en este día después de la lluvia el fin de semana, que bueno, Juárez está hecho un relajo y casi todo México. Pero bueno, muy buenas tardes, ya estamos aquí iniciando nuestro programa Solo Negocios Radio a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, y en este momento yo aquí lo estoy compartiendo por lo pronto en la página de CONAFI con el título Los 5 errores más comunes, así va a ser, es el título del programa de hoy, los 5 errores más comunes en el cumplimiento fiscal de las pymes, obviamente, porque como saben, casi siempre o casi todos los temas pues van dirigidos principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Mi nombre es Guillermo Soria y es un gusto que me estén escuchando, es un gusto estar compartiendo aquí el micrófono con ustedes este lunes ya de casi la mitad del mes de octubre. Y pues bueno, este tema que estoy tratando el día de hoy surge como continuidad de los temas que vimos las semanas pasadas, y por ahí alguien me preguntaba, ¿verdad?, dentro de las recomendaciones que estoy dando, pues también qué es lo que no debemos hacer o qué es lo que debemos de evitar. Y estos errores van muy de la mano de lo que sí debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, como continuación de ese tema, pues estamos hablando de esto, ¿no? Estos descuidos podrían ser que cometen los empresarios, que cometen los dueños de las pequeñas y medianas empresas, pues eso puede causar costos y problemas y dolores de cabeza, sobre todo ahora que el SAT está utilizando lo que son las herramientas digitales, la tecnología y demás. Entonces esta parte pues nos va a causar problemas. Desgraciadamente, en lo que viene del Código Fiscal y de las reformas para el próximo año, pues se viene un pequeño o un gran, no puedo decir que sea un problema, pero sí preocupación, porque el SAT nos va a tener más vigilados. De hecho, uno de los cambios que están proponiendo en la ley de ingresos y en las reformas de fiscales para el año que entra, pues es toda la cuestión de la vigilancia de las operaciones inexistentes. Pero el problema es que se está yendo más allá. O sea, ahora resulta que para la autoridad prácticamente todas las operaciones son inexistentes a menos que me demuestres que sí existieron. Fíjense, nos ponen al revés, ¿no? O sea, yo creo que la ley normalmente es yo soy inocente hasta que tú me demuestres lo contrario. Aquí el SAT nos está viendo a los empresarios como que tú eres lo culpable, tú eres el culpable, todos los FDIs o todas las operaciones que realizas son inexistentes a menos que tú, empresario, me demuestres que sí existieron. Así es como viene la reforma para el año que entra. Entonces, pues sí es de preocuparse, porque eso nos está generando muchas cargas adicionales a los empresarios. La semana pasada, el día miércoles, jueves, estuve platicando con un nuevo cliente que él está empezando en este mundo de las empresas y en el mundo fiscal. Y pues claro que le dicen sus familias, sus amigos y demás, le comentan de que, oye, pues es que a mí mi contador no me pide nada. Él baja todo el SAT y él con eso presenta la declaración de impuestos. Le digo, bueno, pues no sé si a eso le podemos llamar contador o contabilidad, porque todos, es muy fácil, realmente es muy fácil descargar la información del SAT e inclusive entrar a los aplicativos que tiene el SAT para pagar los impuestos, y en base a lo que ahí dice podemos pagar los impuestos. Les aseguro que hacemos una hojita de Excel
y hacemos 2, 3 cálculos y les puedo decir cuánto tienen que pagar. Pero eso no quiere decir ni que esté bien lo que está en el SAT, la información que tiene el SAT, ni que estemos cumpliendo con nuestras obligaciones de llevar una contabilidad, de llevar registros contables. Parte de nuestras obligaciones como empresarios, como contribuyentes de cualquier régimen empresarial, es que tenemos que llevar una contabilidad y las operaciones deben de estar registradas en la contabilidad. Esto se los mencioné el programa pasado, el antepasado. Uno de lo que ocasiona que un gasto sea no deducible, aparte de no tener factura o de no pagarlo a través de una cuenta bancaria, es no registrarlo en la contabilidad, así de grave. Es decir, yo puedo tener una compra de la mercancía que yo vendo, que obviamente pues cumple todos los requisitos, está facturada, está pagada por el banco y todo, pero se me olvidó meterla en la contabilidad. ¿Y por qué se me olvidó? Porque no hice una conciliación bancaria, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de ese, porque ese es el primero de los puntos de los errores que cometemos en la contabilidad. Entonces esta compra o este gasto se quedó fuera de los registros contables, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo ya no pierde, vamos a llamarla así, su deducibilidad. Si el día de mañana la autoridad me revisa y ese gasto no está incluido, no es así como que le digamos, espérame, dame chance porque se me olvidó ponerlo, pero aquí está. No, o sea, si tú no me lo entregaste en los registros contables que yo, autoridad, te solicito cuando te reviso, cuando te audito, pues entonces no es deducible porque ya no lo puedes meter. Es como cuando vemos las películas de los abogados, ¿no? Y que presentan las pruebas y el otro abogado dice, espérate, esa prueba no estaba, por lo tanto no es válida porque a mí no me la habían dado. Más o menos así es, ¿verdad? O sea, si yo contribuyente, contador del contribuyente, no registro algo en la contabilidad y después en una revisión sale que me faltó eso, yo ya no lo puedo registrar porque yo ya le entregué la información y si eso no está, ¿por qué pudiera no estar? Lo vuelvo a ligar con el programa anterior, pues porque a lo mejor lo pagaste con una cuenta diferente, a lo mejor sí es del contribuyente, pero es su cuenta personal. No quiere decir que porque lo pagó de su cuenta personal no sea deducible, porque lo pagó de una cuenta bancaria del contribuyente. Y habíamos dicho que todas las cuentas son fiscalizables, ¿sí? El único problema es que lo tenemos que tener en los registros contables. Entonces, a lo mejor este gasto, me equivoqué de tarjeta, lo pagué de mi cuenta personal y no de la que acostumbro usar. Y como ese gasto, ese estado de cuenta no se lo paso al contador para que haga la conciliación, él no se dio cuenta de esa factura, ¿sí? Y entonces no la registró en la contabilidad, por lo tanto, pues perdí la deducibilidad de esa. Entonces ahí vamos a lo que viene siendo el punto número 1, que yo les diría, no conciliar los CFDI, los comprobantes fiscales digitales por internet, llámese tradicionalmente facturas, con la contabilidad. Es decir, un error muy, muy común es que emitimos o recibimos facturas, CFDIs, y no los contabilizamos. A mí me ha pasado ahora, y me ha pasado ahora que cuando estoy realizando ahí o revisando alguna contabilidad, que lo que está, los ingresos, por ejemplo, los ingresos declarados en la contabilidad no coinciden con los ingresos que tiene el SAT en su portal. Acuérdense que yo les había dicho, yo me meto a presentar los impuestos y lo primero que va a aparecer son los ingresos declarados o los ingresos determinados por la autoridad, no declarados, determinados por la autoridad. ¿De dónde lo determina? Pues el SAT lee todos los CFDIs que emitimos durante el periodo. Acuérdense que cada vez que ahora hacemos un CFDI o una factura, le estamos mandando una copia al SAT. Y ojo, eso lo voy a tocar más adelante. Esa copia trae toda la información de la operación, a quién le vendí, cómo me lo va a pagar, qué le vendí, cuántas piezas le vendí, en qué precio se las di, si llevaban descuento, si no llevaban descuento. Toda la información se la estoy mandando al SAT. Entonces, aguas con eso, porque el SAT ya nada más tiene que saber cuánto es 2 más 2 para saber cuánto es lo que estamos vendiendo. El problema que a veces yo, contribuyente, por alguna razón, se me olvida registrar una factura. Puede ser, por ejemplo, porque esa factura no la pagaron de contado, entonces pues, no la vamos a ver en el estado de cuenta bancario ese, porque a lo mejor no la pagaron en efectivo, no de contado, en efectivo, era poquito o era mucho, lo que sea, y es muy común que en las empresas, en las pymes, pues a lo mejor el dueño del negocio agarró el dinero o se utilizó para pagar algo en efectivo en ese momento, se hizo la factura porque el cliente la pidió,
pero pudieron no haberla registrado. Y a la hora que el contador hace la contabilidad y toma únicamente lo que está en el banco, pues vaya sorpresa, porque se puede dar cuenta de que esa factura no la consideró y ese es un problema. Esa es con las emitidas, pero pues con las recibidas es mucho peor. La semana pasada precisamente me estaba hablando una clienta, la pasada o la antepasada, me dice, oye, me llegó una factura que yo no solicité de una empresa que ni conozco. Ojo, pudo haber sido un simple error de la empresa que emitió la factura, que se equivocaron de cliente y que a lo mejor hay una persona que se llama muy parecido y lo que hicieron fue que en lugar de en el sistema de facturación, en lugar de ponerle, creo que mi cliente se llama Carla, a lo mejor era Carlos y enseguida estaba ella Carla y se equivocaron y agarraron Carla en lugar de a Carlos y le mandaron la factura a ella, la timbraron a ella. ¿Qué va a pasar? Que al cliente de ellos que le debió haber llegado esa factura nunca le va a llegar y que a ella le llegó una factura que no solicitó. Entonces también ahí nos pueden generar un problema, ojo con eso. Si yo tengo facturas que no solicito, puede convertirse en un programa, porque si yo esas facturas no las registro en la contabilidad porque yo no las solicité, porque a lo mejor fueron operaciones que yo no realicé, el SAT va a decir, oye, tú aquí tienes compras que no estás declarando en tu contabilidad, ¿con qué dinero las pagaste? Y me las puede convertir en ingresos. Y ojo, porque esto nos lleva a otro problema que cometen también a veces. Me ha tocado casos de que alguien se está dado de alta con algún mayorista, con algún distribuidor, algún producto, y se le hace fácil a un empleado ir y comprar algo ahí y pedir la factura como si fuera para el negocio, pero él lo paga con su dinero y él no le avisa al dueño. O prestarle a alguien, a lo mejor, sí, surte y saca la factura a mi nombre y aprovecha el descuento que nos dan. Ojo, porque esa factura que se va a hacer por ese proveedor va a quedar registrada en el SAT como una compra que yo hice, y si yo no la registro en la contabilidad, el SAT no sabe si yo la hice o no la hice. El SAT sencillamente ve una operación de una compra, de un gasto que no está relacionado con un ingreso en mi contabilidad, y va a decir, oye, pues estás omitiendo ingresos, porque quiere decir que compraste eso, lo vendiste y no me lo estás declarando. Y obviamente cuando lo vendes más caro. Entonces, ojo con eso, porque eso también es muy común. Que prestamos o que alguien, a veces lo hacemos nosotros o a veces nuestros empleados. De hecho, por ejemplo, aquí en la maderería, esa color naranja o ferretería color naranja que hay en varias sucursales en Juárez y en Estados Unidos, cuando tú te das de alta como pro o contratista para que te hagan descuento de contratista, te piden la identificación de las personas que pueden ir a comprar en tu nombre, y me dicen ellos, es que era muy común que luego los empleados venían, sacaban material para ellos, no lo declaraban, y después las empresas decían, oye, pues es que me estás facturando cosas que yo no pedí. No, sí, aquí vino tu empleado y lo sacó. Y entonces ahora ya te piden, inclusive cuando vas a pagar, te piden una identificación para saber que tú eres uno de los autorizados para comprar. Eso no quiere decir que ya se quitaron ese problema, pero por lo menos lo reducen, ¿no? Porque pues ya no puede ir alguien que yo no tenga autorizado, ¿sí? Pues a lo mejor podrá ir ese que yo tenga autorizado a comprar sin que yo me dé cuenta, pero ya no va a poder ir alguien que no, y me quita ese problema. Entonces uno de los problemas, uno de los principales errores en las pymes es no conciliar los FDIs con la contabilidad. Pero vamos a pausa, ¿sí? Vamos a pausa y continuamos con este tipo de errores que cometen las pymes. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:13. En la Cámara de Diputados trabajamos para consolidar un país más justo y equitativo. Con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se garantiza el acceso universal a Internet para todas y todos. Con este avance se cierran brechas digitales, se atiende a las zonas rurales, comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados. Y se protege la soberanía nacional, limitando la propaganda extranjera. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. ¡Tocan! ¿Quién? ¡La puerta! ¡Vas, te toca! Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos.
Participa en la encuesta Intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, buscamos a mujeres y hombres que con disciplina e inteligencia trabajen por la construcción de la paz duradera. Ser agente de investigación e inteligencia significa prevenir, analizar y actuar con compromiso para garantizar el bienestar de las familias. Da el siguiente paso y forma parte de quienes contribuyen al fortalecimiento de la seguridad de México. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. A ver, ya estamos aquí de regreso al aire después de esta primer pausa. Estamos platicando de los 5 errores más comunes que cumplen en su cumplimiento fiscal o que cometen en su cumplimiento fiscal las pymes. Es muy común que estos errores quizás sea sin querer, quizás sea por desconocimiento, porque pensamos que no pasa nada o cuestiones así, pero al final de cuentas pues nos pueden generar problemas fiscales, problemas económicos, problemas serios como empresarios. Y recuerden, yo siempre se los he dicho en los programas anteriores, ¿quién es un empresario? Todo aquel que se dedica a los negocios, todo aquel que emprende con algo, un negocio, un servicio que ofrece de manera independiente, ¿verdad? Sus servicios o sus mercancías. Pueden ser desde una hamburguesa, desde la reparación de un vehículo, desde las reparaciones a la casa. O sea, es increíble la manera en que podemos ser empresarios de manera independiente y a veces nosotros mismos no nos consideramos un empresario porque dices, no, ¿a qué te dedicas? No, pues soy mecánico. Pues eres un empresario, te dedicas a arreglar carros, ese es el servicio que proporcionas. Visualízate de esa manera, porque también viene la autoridad, sí te visualiza como un empresario, aunque tú seas un independiente que está trabajando, ¿no? En otros países les llaman un autónomo, ¿no? En España y demás dicen, soy autónomo. Es decir, que yo trabajo independiente, ¿no? Que no tengo un patrón, pero sin embargo genero ingresos por mi propia cuenta. Entonces son los empresarios. Entonces les decía que el primer error es no conciliar los FDIs de los gastos y de los ingresos que emitimos contra lo que registramos en la contabilidad. Y el error va en los dos sentidos. Puede ser que no registré algo que sí compré o que sí vendí, o al contrario, tener una operación en la contabilidad que no timbré. Eso también es un error muy común, que se me olvidó hacer la factura de las ventas globales del día o de la semana, pero como si entró el dinero al banco, en la contabilidad sí lo registré. Y eso pasa muy, muy seguido ya todavía con clientes nuevos que sí declaran, y me he topado todo, inclusive contadores que les declaran las ventas, pero no generan los FDIs de esos ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el SAT va a decir, oye, ¿por qué estás declarando esto si yo aquí no tengo ninguna factura? Y aquí el problema no es que no declaraste los ingresos, el problema es que puede haber sanciones por no realizar las facturas de los ingresos que estás declarando. Entonces, tanto declarar sin factura como hacer facturas sin declarar, los dos nos pueden causar problemas. Obviamente, el declarar sin factura es menor porque pues estoy pagando los impuestos, ¿sí? Me han tocado clientes que a lo mejor tampoco nos mandan las facturas, pero nosotros nos metemos a la hora de conciliar los estados de cuenta bancarios, pues les detectamos depósitos. ¿Y qué hacemos? Pues declaramos esos depósitos en lo que averiguamos de quién son, porque es muy común que a veces dicen, no, pues es que no declaré este ingreso porque no me dijeron de quién era. Pues sí, pero ya fue un ingreso, hazlo, decláralo por lo pronto, o haz una factura por lo pronto al público en general, y cuando sepas, cuando algún cliente reclame, oye, yo te deposité en tal fecha y no me has dado el producto, o no me has dado mi factura, pues ya sustituyes la factura de público en general por la factura a nombre de algún contribuyente. O a lo mejor alguien te depositó una venta que no quiere factura,
y tú ni cuenta te diste que te depositó, etcétera, ¿no? Ese es el primero. El segundo es no timbrar la nómina correctamente. Se nos ha convertido literal en un dolor de cabeza el no timbrar las nóminas, el no hacerlas correctamente, el hacerlas fuera de tiempo, fuera de horario, el hacerlas mal, pero ahora las nóminas, híjole, nos generan muchos problemas. Primero que nada, porque en las nóminas tenemos partes grabadas y partes exentas. A ver, ¿qué significa eso de partes grabadas y partes exentas en la nómina? Quiere decir que nuestros empleados reciben ingresos de nuestra parte, pero todos esos ingresos no es así como que ahí te van 5,000 pesos de sueldo. No, tú le tienes que decir a la autoridad, al Seguro Social, a la ley del ISR, a la autoridad federal, inclusive para cuestiones laborales, a la Secretaría del Trabajo, cómo estás integrando, cómo llegaste a esos 5,000 pesos. Son jornadas de trabajo, son horas extras, son días festivos, son trabajos en fines de semana, o sea, ¿cómo llegaste, cómo determinaste pagarle 5,000 pesos a la semana al trabajador? Ese también es un problema muy grande cuando entran a trabajar una empresa y le dicen, no, pues te voy a pagar 5,000 pesos a la semana, antes o después de impuestos, incluyendo bonos o sin incluir bonos, incluyendo prima dominical o sin, ¿sí me explico? O sea, cuando elaboramos una nómina tenemos que ser bien específicos. Una cosa es el salario diario o el salario por la jornada diaria normal, que yo le puedo decir, te voy a pagar 500 pesos al día, que si lo convertimos en 6 días trabajados, pues son 3,000 pesos. Entonces, si a mí me pagas 500 pesos diarios, en teoría mi nómina es pues deberían de ser de hecho de 3,500 pesos, porque recuerden que se paga el séptimo día en proporción de los séptimos días anteriores, de los días trabajados que se convierten en un séptimo día, por eso le decimos los séptimos días. Entonces, si a mí me dice, tú vas a ganar 500 pesos diarios, yo podría pensar que voy a ganar 3,500 pesos a la semana, pero no, porque a eso hay que quitarle el seguro social y hay que quitarle el impuesto sobre la renta por esos 3,500 pesos, y a lo mejor vengo recibiendo 3,000 pesos y no 3,500 pesos. Ahora, muy diferente es que me digan, vas a ganar 3,500 pesos libres. Entonces el patrón tendrá que hacer el cálculo para determinar cuánto le tengo que pagar. A lo mejor le va a pagar 650 pesos diarios para que cuando le quite los impuestos o le retenga los impuestos que son del trabajador, le queden los 3,500 pesos libres. Y ahora ahí les va un tip para los patrones y también para los empleados, los que me escuchan. Cuando hablan de un salario libre, ya no puede ser igual todas las semanas. Tenemos que estar bien conscientes de que el salario libre no va a ser igual todas las semanas. La ley ya desde hace algunos años, la ley del impuesto sobre la renta, nos pide que hagamos un cálculo mensual del ISR. Antes ese cálculo, más bien yo le llamamos recálculo mensual del ISR en la nómina, se hacía de manera anual. Es decir, tenemos que tener todos bien claro, el impuesto sobre la renta es el que pagamos por ganar dinero, ya sea empleado, empresario o accionista o lo que sea. Por ganar dinero pagamos el ISR, impuesto sobre la renta, y ese impuesto se calcula de manera anual, es un impuesto anual. Sin embargo, pues si el SAT nos dijera, ahí me lo pagas al final del año, como le hacen en Estados Unidos con muchas personas, pues imagínense, sería un relajo, ¿no? Porque si es mucho no lo vamos a pagar. Entonces me dice, bueno, me lo puedes ir pagando. A los empresarios les dice de manera mensual, pero a los empleados se les dice, me lo vas pagando conforme vayan pagándote la nómina. Si te la pagan de manera semanal, pues me lo pagas semanal. Si te lo pagan quincenal o mensual, pues mensual, ¿verdad? Porque si hay quienes cobran la nómina de manera mensual, que sería lo ideal para el patrón, pagarle una vez al mes, porque haces un solo cálculo, pero obviamente para el empleado pues es más difícil. Entonces, antes ese recálculo de la nómina se hacía de manera anual. Hace unos años nos lo cambiaron y tenemos que hacer ese recálculo de manera mensual, porque las tablas de impuestos las dividieron en 12, entonces ahí la tabla es por cada mes. Entonces no es lo mismo si yo te pago, por ejemplo, 3,500 pesos esta semana, 3,500 pesos la siguiente semana, 5,000 pesos la otra semana porque te quedaste horas extras y 2,000 pesos la última semana porque faltaste. Pero resulta que 7 por 4 son 28 días y el mes tiene 30
31 días, que lo que se utiliza para los cálculos es un promedio de 30.4 días. Entonces, pues el impuesto que te cobré la primera semana y segunda va a ser muy diferente al impuesto que te cobré la tercera semana, que ganaste 5,000, y todavía va a ser muy diferente al impuesto que quizás no te cobré la última semana, que ganaste 2,000, a lo mejor hasta te di subsidio al empleo. Entonces, por eso es que el SAT dice, espérate, recalcúlamelo de manera mensual, y entonces si le tienes que quitar más, le vas a hacer un ajuste y le vas a cobrar el impuesto que te falte, y si le quitaste de más, se lo vas a devolver ese impuesto o se lo vas a compensar con el impuesto de esa semana y se lo vas a enterar al trabajador. ¿Por qué hizo esto el SAT? Porque descubrió que algunos empleados de repente el patrón les entregaba subsidio al empleo, que es la ayuda que te da el gobierno, pero no tenían derecho. Ya cuando hacían el cálculo mensual, una semana le pagaban comisiones o algo y resultaba que no tenían derecho. Entonces ahorita lo que está haciendo el SAT es que nos está obligando a los patrones a hacer un ajuste mensual que a veces le va a quitar más impuesto o le va a quitar menos impuesto, y por lo tanto en la última semana aparentemente le cobra menos impuestos. Lo único que va a pasar es que le hizo ese ajuste. Entonces, el problema aquí es que esa nómina debe estar timbrada, tiene que estar reportada. Nosotros cuando timbramos a la nómina le estamos reportando al SAT. Si nosotros no timbramos esa nómina el día del pago, tenemos 3 días, bueno, hay un cuadrito ahí que son días de repente dependiendo del RFC, pero en promedio son 3 días tenemos para timbrar la nómina. Si nosotros no timbramos la nómina en esos 3 días, el SAT nos puede multar. No les digo que ya no le va a ser no deducible, no nos vamos a ese extremo, porque yo ahorita puedo timbrar las nóminas de todo el año, si no las he hecho, las puedo timbrar ahorita. Nada más me va a preguntar la fecha real de pago. Aquí el problema es que si yo no timbro esas nóminas, entonces no las voy a poder deducir si soy una persona física en el mes, porque acuérdense que las personas físicas o las del régimen simplificado Morales pagan sus impuestos de la siguiente manera: ingresos cobrados menos gastos pagados igual a base para calcular el impuesto, gastos y compras obviamente, y entonces determinamos una base y a esa base se le aplica el impuesto. En esa base, en esas disminuciones, pues están las compras, los gastos, las nóminas, el seguro social y demás. Entonces, si yo no timbro mi nómina, yo no la puedo hacer deducible, por lo tanto voy a pagar más impuestos. Entonces, ojo con eso. Me han tocado y me toca hasta la fecha conocer casos, nosotros que nos dedicamos a la parte de sistemas para las empresas, me dicen, oye, es que me urge un sistema de nómina porque me están revisando y no he timbrado las nóminas de todo el año. Y yo así, ¿cómo que no has timbrado las nóminas de todo el año? Entonces, para empezar, los empleados no tienen su comprobante de nómina. Segundo, ¿cómo vas a deducir esas nóminas si no las timbraste? Ese es un problema, ¿verdad? Tercero, pues sí las vas a poder timbrar ahorita, pero te pudieran multar porque no las timbraste en los 3 días que te da el SAT para timbrarlas. Entonces aquí podemos tener un problema interesante. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes nosotros como patrones que se timbren la nómina. Yo me he fijado que muchos, inclusive de mis clientes, ni siquiera se dan cuenta si las nóminas están timbradas o no, porque nosotros le mandamos la lista de raya, inclusive los recibos de nómina, y el cliente o el contribuyente dice, no, pues ya, el contador ya hizo su trabajo, pero es muy común que el contador por X o Y no las timbre y las deje pendientes y nosotros ni cuenta nos damos. Entonces, ojo, supervisen que estén timbradas sus nóminas para que coincidan. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Son las 4:28. Gracias, mamá. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias. Gracias, abue. La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1 millón de 63 y 64 años. Gracias. Pronto la recibirán las de 60 a 62. Inscríbete.
Gracias. Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México. ¿Deseas importar o exportar una mercancía? ¿Tienes dudas sobre las regulaciones arancelarias y no arancelarias? Entonces escucha Agente Aduanal, tu asesor en comercio exterior, un programa de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez. Diseñado para adentrarnos en el mundo del comercio exterior. Importaciones, exportaciones, asesorías, información actualizada, con las voces de los expertos en materia aduanera. Escúchanos los miércoles a las 11 de la mañana por esta estación. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua tiene como actividad la organización, desarrollo y vigilancia de procesos electorales, ya sea ordinarios o extraordinarios. Pero también promueve la participación ciudadana mediante mecanismos como audiencias públicas, presupuesto participativo, plebiscito, referéndum y revocación de mandato. Cada herramienta es una oportunidad para fortalecer nuestra democracia y el Instituto trabaja constantemente para garantizar procesos transparentes y confiables. Instituto Estatal Electoral. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso. Buenas tardes. Aquí estamos platicando de los errores más comunes que cometen las pymes en cuestión fiscal. Mi nombre es Guillermo Soria. Y que conste que esta información que les estoy platicando el día de hoy es por lo que yo veo que se comete como errores en la práctica, en el día a día, entre mis clientes del despacho fiscal, entre mis clientes de la parte de sistema, que sistemas de facturación y demás que asesoramos. Yo veo mucho esto, yo veo mucho estos errores, veo estas omisiones, algunas son sin intención, son por desconocimiento, algunas son por, no sé si llamar, no puedo decir la palabra, pero es cuando no les importa nada, ¿verdad? O por el desinterés, ¿no?, de los profesionistas. A veces siento muy feo, ¿no?, que lleven la contabilidad algunos contadores y no hagan lo mínimo que deben de hacer, ¿no? Y eso genera confusión con los empresarios y que dicen, no, es que el contador que me hacía esto, nunca me había dicho que tenía yo que hacerlo, o nunca me fijé que tenía que hacer eso. Entonces, yo sé que es bien difícil, yo lo veo. Si me escuchan aquí algunos de mis clientes no me dejarán mentir en eso. A veces hacemos reuniones con ellos y les decimos, hoy vamos a hacer una reunión en la mañana, hoy vamos a hacer una reunión en la tarde, para informarles y mantenerles informados de cambios. Yo trato de tener un grupo con mis clientes donde les mando avisos, les mando las cuestiones, pero a veces pues su ocupación hace que no lo lean, que no le den importancia. Sin embargo, yo creo que todos los contadores también tenemos la obligación de tener tiempo para ellos, de platicar con ellos, de que nos visiten o nosotros visitarlos en sus negocios y poder comentarles los cambios que se vienen. Cada principio de año, cada fin de año o cada que haya algún cambio en la ley, tenemos nosotros que decirles, porque es muy triste que muchos de estos errores se hacen por desconocimiento. A veces del empresario, que son cuestiones que tienen que hacer ellos en su momento, como timbrar las facturas bien en el momento, tienes días, tienes horas para timbrarlas, pero también otros errores son por negligencia, le voy a llamar, u omisión de los contadores, del que no lo hacen, pero el contribuyente no sabe que se tienen que hacer. Y al final de cuentas yo podría decir que puede ser válido porque para eso contrato a un profesionista para que haga su trabajo, pero también yo tengo que saber qué es lo que él tiene que hacer para yo estarlo supervisando, ¿no? Si ahorita estábamos viendo el punto anterior, que uno de los principales errores es que no se timbran las nóminas o no se timbran en la fecha en que se deben de timbrar, y yo como contribuyente ni siquiera sé que se tienen que timbrar las nóminas, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Porque entonces ese desconocimiento puede hacer que mi contador tenga omisiones en sus actividades que en un futuro me van a causar problemas, ¿no? Y aquí es donde yo a veces les digo, lo barato sale caro. De veras, el ser contador, el estar actualizado, el llevar toda la información, cuesta. O sea, los despachos tienen que invertir en sistemas,
en capacitaciones, en estar actualizados, en invertir tiempo y recursos, y obviamente eso cuesta, aparte pues por eso son profesionistas. Entonces bien triste cuando veo que un contribuyente dice, ay no, pero es que yo me cobraban 500 pesos, o fulanito me cobra 500 pesos, o me cobra 1,000 pesos, o 2,000 o 3,000, dependiendo del tamaño, ¿no? Y entonces no valoramos lo que cobra, ¿no? Yo les decía, y sin menospreciar, ¿no? ¿Cuántas veces vas a que te corten el pelo, que te pinten las uñas y te cobran más que tu contador? Y ahí, pues eso es algo que en 15 días ya no lo traes, y el contador es algo que si hiciste mal, que si te lo hizo mal, van a ser 5 años de riesgo de que te puedan multar porque algo hizo mal el contador o algo omitió y demás, ¿no? Pero bueno, para no darles vueltas, porque no se trata aquí tampoco de poner contra la pared a los contadores, sino nada más de que nosotros contribuyentes sepamos lo mínimo que tiene que hacer el contador, y contadores pues cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Otro de los errores que cometemos es no revisar deducciones autorizadas. Es decir, fíjense, la ley dice que para hacer un gasto deducible tiene que ser estrictamente indispensable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces compramos cosas que no podemos nosotros determinar como estrictamente indispensables. Entonces, aquí pueden suceder 2 errores: que el contribuyente le manda gastos facturados y pagados con cuenta bancaria de la empresa que él piensa que son deducibles y no lo son, pero el contador nunca le dice, o el contador encuentra gastos que no tienen con la comprobación adecuada, y entonces esto nos puede llevar a 2 errores. Uno es omitir esos gastos en la contabilidad, o la otra es hacerlos deducibles cuando no deben de ser deducibles. Y aquí es bien común, y es algo que yo todavía en el día a día tengo pláticas con mis clientes, pero a veces son criterios, actividades o no sé, que toda la vida lo han hecho así, entonces dicen, ¿y por qué ya no lo puedo así? Entonces, por ejemplo, algo bien común: van a comprar el mandado y piden la factura y la meten al negocio. Pues definitivamente eso es un gasto no deducible, entonces no lo debes de meter al negocio. Pero lo peor es que cuando ese negocio es una persona moral, entonces a veces los dueños, como se los he platicado en otros programas, los socios, que son los dueños de la empresa y que son los que trabajan en la empresa, los que toman las decisiones financieras en la empresa de pagos y demás, traen sus facturas de sus gastos personales y le dicen a la empresa, aquí está para que me reembolses estos gastos. Ahí tenemos varios problemas. Primero, es que ese gasto no es deducible, porque no es un gasto que sea estrictamente indispensable para la empresa. Pueden ser mandado, comida, arreglos de sus casas, de sus carros, clubes deportivos, viajes, etcétera. Ese gasto es no deducible. Entonces, desde ahí tenemos que entender que ese gasto no deducible a la empresa le va a costar el 30% de impuesto, porque es como si hubiera sido una utilidad, y esa utilidad pues nos cuesta el 30%. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, que si ese gasto no deducible benefició directamente al socio o al accionista de la empresa, entonces es una utilidad, ¿sí? Es un reparto de utilidades, es un dividendo tácito, como le dicen, ¿verdad? Significa que la empresa aparte le va a tener que cobrar el 10% al socio que metió ese gasto no deducible porque lo benefició. Entonces ya no nos costó nada más el 30%, nos costó el 30% más el 10% que le tengo que cobrar al socio, y aparte, como fue una utilidad, pues entonces a la hora que yo reparto utilidades, pues reparto dividendos sobre esas utilidades, ¿verdad? Y ahí se reparte otro 10%. Entonces ese gasto no deducible que el socio metió nos puede costar hasta un 50% a más de lo que se repartió en ese gasto, ¿sí? Entre impuestos, dividendos y PTU. Entonces fíjense el desconocimiento de estar metiendo esos gastos, o que como contadores los estemos aceptando, pues nos puede llevar a eso. Y no se diga que en una revisión la autoridad te lo encuentre, ese gasto que no es deducible, pues todavía te puede cobrar con un 50 o 100% del impuesto que no pagaste, ¿sí? Puede ser menos, puede ser más, hay programas de descuentos y demás, pero es una multa.
Entonces todavía vas a tener una multa por el impuesto que no pagaste, recargos y actualizaciones del impuesto que no pagaste, el 10% de lo que no le retuvieron al contribuyente, al socio, más recargos y actualizaciones para pagar ese 10%, más se nos va a ir como una utilidad y esa utilidad va a generar PTU. Entonces imagínense cuánto nos puede llegar a costar el hecho de que yo esté deduciendo cosas personales. Entonces tenemos que separar muy bien. Esto es el caso extremo de una persona moral, pero cuáles son los gastos, y si yo soy el dueño de la empresa y trabajo en la empresa, pues saber cómo voy a cobrarle un sueldo por mi trabajo, porque si yo trabajo en la empresa tengo todo el derecho a cobrarle un sueldo. Hay algunos requisitos y demás, pero se puede. Obviamente por ese sueldo que yo como socio le cobro a la empresa por trabajar en la empresa, pues me van a cobrar un impuesto, pero les aseguro que ese impuesto es menor que todo esto. Muchas veces la gente me dice, oye, pero es que es el 30%, pues es lo mismo. Pues sí, pero nada más que si lo pones como un gasto, pues no generas utilidad y no generas PTU. Y si lo pones como un retiro, sí generas PTU, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ese es otro de los errores más comunes que cometemos como empresarios cuando tenemos una empresa. El otro, no presentar declaraciones complementarias cuando hay errores. No se lo puedo achacar únicamente al contribuyente, sino también pues es parte del contador, o a veces la mayor veces es parte del contador. Es común que presentamos una declaración, por ejemplo, lo que les decía en el primer punto, detecté después que hubo un ingreso que no declaré, ¿sí? Entonces lo correcto es hacer una declaración complementaria corrigiendo ese error, o un IVA que acredité de más y por lo tanto pagué menos IVA, cualquier cosa en ese sentido, y entonces ya la presentamos y pues en teoría pues el SAT dice declaración presentada y pensamos que ya nunca va a pasar nada porque ya pasaron 2 meses, 3 meses, 5 meses, pero acuérdense que el SAT tiene 5 años para revisar eso. Entonces a veces nosotros estamos conscientes de que hubo un error, pero con las prisas ya no lo alcanzamos a corregir o lo detectamos después de que presentamos la declaración. Peor aún, me ha tocado casos en que la contabilidad pues no está en tiempo, no está en forma, pero decimos preséntalo haz un papel de trabajo y preséntala para que no nos vayan a multar o no nos vaya a salir la opinión negativa y tengamos algún problema porque no hemos declarado. Entonces preséntala así como está y después hacemos una complementaria y tristemente a veces ese después nunca llega. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no pasó nada, pues ya pasaron 6 meses, ya pasó 1 año y no nos dijeron nada, pues ya sí déjala, al fin ya no se dio cuenta el SAT. Tarde o temprano es muy común que se vaya a dar cuenta. Entonces sí tenemos que presentar esas declaraciones. Y el último error pues es no respaldar la información contable digitalmente. La nueva contabilidad nos dice que pues mucha de nuestra contabilidad es digital. ¿Por qué pensamos eso? Pues porque tenemos los XML, pero para tenerla completa tenemos que tener los comprobantes de la factura o el XML, la póliza que se genera al registrar en la contabilidad, la transferencia o la copia de la forma en que se pagó. Es decir, tenemos que tener toda la información. Y al hablar de no respaldar la información contable, no estoy hablando del respaldo que se hace cuando grabamos un archivo, sino al tener papelito habla. Todavía para el SAT papelito habla. Y por lo que viene en la reforma fiscal el año que entra, todavía papelito va a hablar más fuerte. Entonces cuando me dicen, no, es que no te tengo que mandar nada y lo descargas del SAT, mentira, porque ahorita para comprobarle, acuérdense lo que les dije en el programa al principio, para comprobar que una operación es existente, pues el responsable voy a ser yo contribuyente, entonces le tengo que enseñar, aquí está la transferencia, aquí está la orden de compra, aquí está la foto de cuando llegó la mercancía, aquí está correo donde lo pedí, la entrada del almacén, toda la información que podamos tener. Entonces aquí es donde decimos papelito habla, y pensar que nada más porque tengo un CFDI ya cumplí, no, por favor tengan toda la documentación que respalde cualquier operación que realicen. Estos son los 5 errores más comunes de las pymes en cuestiones fiscales, pero vamos a una pausa y continuamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:43.
Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte que este lunes escuches Enigma 1300, donde vamos a estar hablándote acerca de brujería y muerte. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana, nuestras noticias. Con más equipamientos y mejores servicios, el ISSSTE se transforma. Invertimos en salas quirúrgicas para atender infartos, máquinas de hemodiálisis para controlar la insuficiencia renal y tecnología para tratar el cáncer, para que tú y tu familia reciban servicios gratuitos, diagnósticos rápidos y atención digna. Así avanzamos en la salud de las y los mexicanos. ISSSTE. Trabajo fuerte para atender al derechohabiente. Gobierno de México. Un buen par es de tres hermanos. Estilo, comodidad y precio en un solo lugar. Miles de modelos para toda la familia, porque la moda empieza en los pies. Renueva tu estilo y camina con confianza. Zapaterías Tres Hermanos, 3 pasos adelante. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, buscamos a mujeres y hombres que con disciplina e inteligencia trabajen por la construcción de la paz duradera. Ser agente de investigación e inteligencia significa prevenir, analizar y actuar con compromiso para garantizar el bienestar de las familias. Da el siguiente paso y forma parte de quienes contribuyen al fortalecimiento de la seguridad de México. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la educación es un derecho, no un privilegio. Por eso, este año organizamos los distintos modelos de educación media superior en un solo sistema, el Bachillerato Nacional. Y abrimos 38,000 espacios en 88 planteles de todo el país para que más jóvenes tengan un lugar para aprender y crecer con un mejor futuro. Porque la transformación se construye con educación. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues muy buenas tardes, estamos aquí en el último segmento, se fue rápido el programa, o se está yendo rápido el programa. Estamos platicando de los 5 errores más comunes que cometen las pymes en cuestión fiscal. Los voy a resumir rápidamente, ya antes de cerrar esta parte del programa. Que el primero es no conciliar los CFDIs con la contabilidad, es decir, no estamos revisando que todo lo que tenemos registrado en la contabilidad son operaciones que también existen en un CFDI, que las respalda, que comprueba que esa operación se hace. El segundo es no timbrar la nómina correctamente, es decir, o cometer errores al hacer la nómina, y lo peor aún es no timbrarla en el periodo que la tenemos que timbrar para que pueda ser deducible, y peor de lo peor es hacerla deducible sin haberla timbrado. Entonces son errores muy comunes. El tercero es no revisar las deducciones autorizadas. Algo que por ejemplo yo les pediría o les recomiendo es que revisen mensualmente cuáles fueron sus gastos no deducibles que están registrados en la contabilidad para verificar por qué y cuáles pueden corregir. La otra es pues también hay gastos no deducibles, pues no los podemos meter a la empresa, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El cuarto error más común que cometen las pymes es no presentar declaraciones complementarias, es decir, detectamos un error y como sabemos que ese error nos va a costar pagar una diferencia de impuestos, más recargos, más actualización, a veces decimos, híjole, pues hasta ya pasaron 3 semanas o 3 meses y no ha pasado nada, híjole, pues como que nos volteamos y nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Porque es un error que nos va a poder causar también más dinero, nos va a costar más y va a ser un problema. Si algo está mal, pues hay que corregirlo, cueste lo que cueste, ¿no? Decía por ahí un primo, ¿no? Hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Entonces, pues más vale estar bien y después no tener problemas. No respaldar la información contable digitalmente. Entonces, no respaldar, y fíjense, aquí habla no respaldar la información contable digitalmente, y yo les diría y físicamente. No respaldar de decir no tener la documentación que respalde la operación, pero yendo más allá, me ha tocado ver muchas empresas que ahora los virus, los ransomware, que son los que secuestran la información, por un cambio de computadora, por un error humano, pierden toda su información contable de los últimos años. Y entonces no es como que, pues se perdió la información, bueno, pues ni modo, no, porque tú tienes la obligación de guardar la información mínimo 5 años, que pueden ser hasta 10, y una recomendación
muy importante, si es toda la información que tiene que ver con los empleados y con los activos fijos, guárdenla forever. No la destruyan, no la pierdan, no la tiren. Si ustedes tienen un activo fijo, mientras dure ese activo fijo, mientras exista ese activo fijo, hay que guardar esa información. Me ha tocado ver revisiones de la autoridad que llegan, levantan un inventario del mobiliario de los activos fijos, computadoras, maquinarias, y les piden la procedencia. Me tocó una vez ver una empresa donde tenía maquinaria que valía cientos de miles de pesos. Le pidieron el pedimento de importación, la factura, todo. Afortunadamente era equipo que ya lo compraron ellos usado. Sin embargo, quien se los vendió, ojo también con eso, les entregó copia del pedimento. Muchas veces decimos, pues aquí tengo esta máquina, con eso empiezo a trabajar, pero no respaldo la adquisición. Aunque no sea tuya, aunque la hayas comprado, aunque la hayas usado en otra empresa que tengas, guarda esas facturas, guarda la manera de comprobar que cómo compraste esa maquinaria, ese equipo, ese mobiliario. Un error muy común que tenemos es que yo soy persona física y de repente me convierto en persona moral y nada más hago el acta constitutiva y así sigo trabajando con el equipo, las herramientas, la maquinaria que tenía la persona física. Y fiscalmente estamos hablando de dos personas separadas. Entonces yo tengo que darle un contrato de comodato, de cesión de derechos o aportarlo como acciones a la empresa, toda mi maquinaria, todo mi equipo. Tiene muchos beneficios. Yo lo que les recomiendo a mis clientes es apórtenlo como acciones. O sea, si ya tienes la maquinaria y la herramienta y puedes demostrar que es tuya y te convertiste ahora en persona moral, bueno, pues aporta todo ese equipo a la empresa y que te dé acciones. Entonces vas a elevar el valor de la empresa, vas a poder depreciar esos activos y la empresa en un futuro, si tiene un problema, pues tiene manera de demostrar que ese equipo es de ella y aparte pues utilizarlo para una demanda, para venderlo, para lo que ustedes quieran. Y también se va a evitar un problema de que la autoridad diga, si tú no me demuestras cómo te hiciste de este equipo, pues yo te lo voy a convertir en un ingreso, porque pudo haber sido contrabando, pudo haber sido ventas no declaradas y demás. Pero bueno, estos son los errores más comunes. Fíjense que ya para cerrar, les quiero platicar de algo que he estado viendo. Vamos a tener nosotros una plática el día 21, ahí en mi negocio, en mi despacho y demás, pero va dirigida a la inteligencia artificial en el diseño profesional. Yo me he estado metiendo, si están interesados ahí nos contactan, es una plática sin costo, no es comercial recaudatorio ni nada, pero lo estamos haciendo porque ahora que hemos tocado los temas de inteligencia artificial, hemos descubierto que una de las profesiones que ya la está usando mucho la inteligencia artificial son todos los que hacen diseño de planos, de moldes, de piezas arquitectónicos y demás. Es más, yo ayer jugando con la inteligencia artificial, estoy remodelando ahí la casa y dije, a ver, le tomé una foto a la casa y le di las instrucciones bien claras al chat. Quiero que la pintes tal lugar de tal color, que le pongas esto, inclusive le dije, quiero que en el jardín de enfrente siempre pongas este tipo de plantas, que le pongas una piedra de este tipo y de este color. Le di todas las indicaciones y le dije, y con esta foto, hazmela lo más parecido a la realidad que se pueda. Se tardó 3 minutos y vaya, ya decidí, ese color se ve, o sea, increíblemente, sin ser arquitecto, diseñador, ni nada, yo le pedí a la inteligencia artificial con una foto de mi casa que me la presentara como la quiero. Eso lo podemos hacer si estamos remodelando un espacio, un cuarto, la cocina, le pueden decir y le podemos dar las indicaciones. Aquí el chiste es qué tantas indicaciones le demos, porque entre más indicaciones o detalles le demos a esa inteligencia artificial, pues más lo va a hacer realista y de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero lo importante y que a mí me hizo pum en la cabeza, como dicen, me voló los sesos, es cómo ya ahorita quienes utilizan, por ejemplo, Autodesk, están utilizando una metodología que se llama BIM, que es Building Information Modeling, que es ya están haciendo modelos de diseño a través de la inteligencia artificial. Pero lo padre es que imagínense, está el arquitecto, ¿se acuerdan antes que los que estuvimos en la secundaria y que veíamos los escritorios de diseño y sus reglas T y así, no me acuerdo cómo se llamaban esas mesas así inclinadas donde dibujaban y hacían los mapas y todo eso, los planos? Bueno, pues ya ahora ya sabemos que todo eso lo hacen en la computadora.
Entonces imagínense, hacemos el plano de una casa y luego ya ven que los arquitectos les piden pues, el plano no sé cómo se llama, de los cimientos o todo lo que es la estructura, después el plano de las instalaciones eléctricas, el plano del gas, el plano de las paredes, y entonces cuando hacen un plano de una casa, pues se convierten, son como 10 planos en total los que tienen que hacer, las vistas de enfrente, las laterales, las superiores y demás. Imagínense que les traen a ustedes ese plano y le dicen, híjole, pero ¿sabes qué? Esa ventana como que no hay, o es más, la estufa, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si la estufa la ponemos enfrente de donde está? Eso implica que tienes que mover líneas de gas, líneas de agua, etcétera. Bueno, ahora en los nuevos Autodesk, con esta metodología, yo ya puedo decirle, ¿sabes qué? Ya hicimos todos los planos, pero ahora hazle este cambio, cambia la estufa a enfrente y el fregador para acá. Y entonces ya la inteligencia artificial va a reconstruir los planos y nos los va a acomodar tal y como nosotros queremos, sin tener que yo volver a invertirle en horas en volver a hacer los dibujos. Imagínense qué padre. Voy a ver si puedo invitar la semana que entra, el lunes que entra, aunque sea por Zoom, a unos expertos en este tema para que nos digan hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial en el diseño, tanto en el diseño de planos, de piezas, ¿verdad? De todo lo que aquí en Juárez hay mucha industria en ese sentido que utiliza estas herramientas, pero entonces ya le podemos dar instrucciones casi verbales, ¿no? En lugar de nosotros ponernos a dibujar, ya podemos decir, quiero un cuarto de 2x2 con tal altura, con estas especificaciones, y pum, ya nos hacen el plano, los programas de diseño, ¿no? No quiere decir que con eso esas profesiones vayan a perder valor, al revés, ahora esas profesiones tienen que aprender a aplicar esas herramientas, porque lo que antes les podía tomar a lo mejor una semana, ahora le va a tomar horas o menos. El chiste es que ellos revisen lo que se está haciendo. No sé si vieron una noticia que creo que uno de los despachos más grandes de auditoría internacionales, Australia o un país por allá, le entregó un informe que lo hizo con inteligencia artificial y tenía mal información. O sea, eso no quiere decir que porque lo hagamos con la inteligencia artificial la información está bien. Acuérdense que la inteligencia artificial se genera, dicen generativa, con la información que está a su alrededor. Y si toma una información que es incorrecta, pues nos va a dar algo incorrecto. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, tenemos que trabajar con ellas. Porque si yo veo ese informe y yo sé de lo que estoy hablando, de lo que quiero que hable y veo que hay un error, pues obviamente no lo entrego. Entonces ese despacho tuvo que devolver el dinero al gobierno por una auditoría que les pidieron, porque le pidieron a la inteligencia artificial que redactara el informe final y tenía errores. Imagínense un arquitecto, un ingeniero que está haciendo los planos de una casa y le deja que la inteligencia artificial le haga sola. Pues a lo mejor le pone datos que no son, él tiene que verificar lo que está haciendo. Aquí el chiste de utilizar estas herramientas es que les reduzca el trabajo, ¿verdad? Si tú les das las indicaciones adecuadas y te basas en estas herramientas para que el plano lo haga más rápido o modifique una pared, hazla medio metro más alta o más chaparrita y adapta todo el plano a eso, pues está más fácil. Otra vez en una presentación vi cómo con 2-3 aplicaciones de inteligencia artificial, en 15 minutos hicieron el plano de una casa. Esté bien o esté mal, bueno, para eso necesitamos que el arquitecto lo valide, pero la inteligencia artificial ya me dio el 80% del trabajo porque ya me dio la idea, lo básico de ese plano, ¿no? Entonces, híjole, qué miedo es para poner la piel chinita hasta dónde está llegando todo esto de la inteligencia artificial, y ojalá la semana que entra puedan contactarnos o pueda yo contactar a un especialista y platiquemos de este tema. Pero bueno, con esto me despido el día de hoy. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó. Radio Mexicana.